Buenas tardes, mi nombre es Mariana Bustamante y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la preferencia en los contratos en Colombia. Vamos a ver más o menos cómo se aplica y también qué implicaciones tiene en el contexto legal y contractual colombiano. ¿Qué es la preferencia? La preferencia de los contratos es un concepto que hace referencia a la capacidad de una parte para tener prioridad o ser favorecida en la ejecución de un contrato o en el cumplimiento de ciertas condiciones dentro del mismo. Es importante comprender que no se trata de un principio general de todos los contratos, sino que también se aplica en situaciones específicas como lo son el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento o el contrato de suministro. En este contexto, el derecho colombiano reconoce ciertas situaciones en las cuales una de las partes puede tener una preferencia, ya sea por su posición en la negociación o por pactos específicos acordados entre las partes. Existen varios tipos de preferencia en los contratos y vamos a ver como algunos. Uno es la preferencia en el ejercicio de una opción de compra. Este tipo de preferencia es una de las partes, en este tipo de preferencias una de las partes puede tener el derecho exclusivo de comprar un bien o de adquirir un servicio que otros, digamos, no tienen. Un ejemplo muy común es en el contrato de arrendamiento, porque en algunos se da la opción de compra del inmueble. Segundo, tenemos la preferencia en el cumplimiento de las obligaciones. En ciertos contratos, una de las partes puede tener el derecho de ser atendida o ejecutada antes que otra, como lo es en los contratos de suministro o de distribución. Tercero, preferencias en los recursos de acreedores. En situaciones de insolvencia, las personas o empresas, digamos que con ciertos derechos preferentes, tienen prioridad en el pago de sus deudas. En Colombia, la base legal que regula la preferencia de los contratos está contenida en el Código Civil y en varias normativas de contratos específicos. Los artículos del 1494 al 1530 del Código Civil colombiano abordan cuestiones de preferencia y pactos contractuales. Este también lo podemos encontrar en el Código de Comercio. Asimismo, es importante tener en cuenta las normas relacionadas con los contratos de compra-venta y de arrendamiento y los contratos de suministros. En todos ellos se establecen reglas que permiten a una de las partes tener ciertas ventajas o derechos preferenciales. La preferencia en los contratos puede tener varias implicaciones prácticas. Por un lado, es una herramienta útil para las empresas que buscan asegurar el cumplimiento de sus obligaciones o incluso para tener acceso prioritario a bienes y servicios. Sin embargo, esto también aplica un grado de responsabilidad, ya que la preferencia que deben cumplir como con los términos, o sea, en la preferencia se mantienen como unos términos acordados para que estos se cumplan de manera oportuna, evitando abusos o conflictos. Además, la preferencia no puede ser aplicada de manera arbitraria, debe estar siempre respaldada por el acuerdo entre las partes o por disposición legal. El incumplimiento de ese principio puede llevar a sanciones o nulidad de ciertos acuerdos. Algunos ejemplos prácticos para entender mejor cómo funciona la preferencia en los contratos en Colombia. Primero, podemos tener de ejemplo el contrato de arrendamiento.
O sea, supongamos que se tienen un contrato de arrendamiento y el arrendador decide vender la propiedad. Si el contrato tiene una cláusula de preferencia, primero se le debe, digamos que, ofrecer el bien al arrendatario para que éste pueda decidir si compra o no compra dicho inmueble. También tenemos el caso de preferencia en un concurso de acreedores. Es un proceso en un proceso de insolvencia, si eres un acreedor preferente, como el Estado o como una entidad financiera, tendrás la prioridad de recibir el pago de las deudas antes que los otros acreedores. En resumen, la preferencia en los contratos es un principio legal importante que busca equilibrar las relaciones contractuales y dar ventaja a ciertas partes bajo condiciones específicas. Sin embargo, siempre es fundamental conocer la ley y los acuerdos para evitar conflictos. Si estás involucrado, por ejemplo, en un contrato que contempla alguna forma de preferencia, te debes asegurar de comprender bien tanto los derechos como las obligaciones. Eso sería todo por la explicación. Muchas gracias.